Se oye un poco de ruido. ¿Podrían decirles allá afuera que vamos a empezar el culto? Muy bien, hermanos. La Iglesia de la Gracia, Ciudad Neza, les da la bienvenida. El deseo, como cada domingo, es que juntos como iglesia adoremos a nuestro Señor, a nuestro Dios, que los congregantes y visitantes reciban gracia en este día, y que todo lo que hagamos pueda ser, como en el Antiguo Testamento se decía, de olor grato delante de nuestro Dios. Les pedimos por favor que guarden sus celulares, que los pongan en silencio. A veces pareciera ser como que no nos lo dicen porque siempre suena un celular a la mitad. Si necesitan contestar una llamada, sálganse y démosle el honor y el respeto que merece este culto de adoración. Hoy quiero comenzar nada más haciéndoles un comentario de la palabra alabar. La Biblia nos dice que debemos de alabar a nuestro Dios, y la palabra alabanza viene de una palabra muy curiosa en el hebreo, que es la palabra exaltar, que es la palabra subir en alguien en honor, pero también viene de una palabra muy curiosa que a lo mejor a veces nosotros no logramos entender, y viene de la palabra alardear. De ahí viene la palabra alabanza en el hebreo, y alardear en el sentido correcto es cuando nosotros queremos exaltar algo, cuando nosotros queremos que alguien se dé cuenta de que esa persona, ¿no? O sea, algunos podríamos decir, este alardea mucho de su esposa, ¿no? Ah, bueno, o sea, está queriendo decir que exalta demasiado a su esposa. La palabra alabar se utiliza en la Biblia únicamente para nuestro Dios. Es al único que podemos exaltar y que debemos de exaltar. Y dice que lo debemos de hacer no solamente con la boca, sino con el conocimiento, con entendimiento. Cada una de las palabras que nosotros pronunciamos a través de un himno es una palabra de adoración a nuestro Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tome conciencia de eso. Y nada más lo último, hermanos, no es una predicación, pero dice que de toda palabra ociosa hemos de dar cuenta. Si de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, cuánto más de las palabras que dirigimos a nuestro Dios. Así que si hoy consideras que no lo estás haciendo de la manera correcta, mejor ni pronuncies los himnos. Levanta tu voz a Dios en santidad. Vamos a orar para poder empezar el culto. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en este día porque nos has permitido llegar hasta este lugar. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que limpies el corazón de tu iglesia, Señor, que nos limpies de cualquier pecado, que ayudes hoy a tu iglesia, Señor, para que te alabemos de tal manera que tú te agrades, Señor. Santifícanos, Señor. Ayúdanos a presentarnos ante ti limpios, sin mancha. Que podamos tener en nuestras mentes la conciencia, Señor, de que vamos a adorar al Rey del universo. Te rogamos que podamos ser de testimonio para los congregantes y los que hoy nos visitan. Que a través de las alabanzas, Señor, ellos puedan ser despertados a querer conocerte. Te suplicamos porque tú quieras bendecir cada una de las actividades que hemos de tener dentro de este culto. Te suplicamos tu bendición, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor. Y te rogamos, Padre, porque nuestro hermano que va a predicar sea utilizado por el Espíritu Santo y que todas las personas que estén aquí sean edificadas. Te rogamos por los himnos que hemos de entonar, que lo hagamos de la manera correcta, con amor, Señor, con respeto, con honra, y que también a través de ellos tú te agrades, Señor. Y por la comunión que hemos de tener en este día, Señor.
Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. A ti te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con el himno de En el Monte Calvario, que es el himno número 100. El mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sangre Jesús derramó, veo dulzura, contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Continuamos con el himno
397, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y en cantar de triunfo todos repetir. Preso, honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, hermanos. Ahora continuamos con el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 hoy adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos
adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Te toca a ti la predicación, hermano, para que pase nuestro hermano Gerardo a la predicación. Santo, 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 Señor, eres tú, y creo que las palabras se quedan cortas para poder hablar de tu gloria, de tu grandeza, de tu santidad, Señor. Te damos gracias por darnos el honor de poder participar de estas alabanzas, de poder levantar nuestra voz a ti, Señor, y sentir el gozo en nuestro corazón, Señor. Ahora te rogamos que prepares el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Manténnos despiertos, danos entendimiento. Derrama bendición para tu iglesia, salvación para los que hoy nos visitan y se congregan aquí, Señor. Te suplicamos por nuestro hermano Gerardo que tú le ayudes, Señor, para que en cuanto suba a este púlpito, Señor, pueda desaparecer él, Señor, y le des la capacidad de exaltar y engrandecer a tu Hijo Jesucristo, Señor. Dale las palabras a nuestro hermano, Señor, ayúdalo y permite que podamos oír tu voz a través de él, Señor. Bendito seas, Padre, te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante. Justo se acabó la pila cuando pasamos.
Pues buenas tardes de nuevo a todos ustedes. De nuevo Dios me concede el privilegio y el honor de compartir su palabra con esta iglesia, con mis hermanos. El día de hoy el tema que vamos a considerar lo he titulado Hipercalvinismo de closet. Repito, el título es Hipercalvinismo de closet. Es un título muy raro. Algunos de ustedes probablemente sea la primera vez que escuchan esta palabra hipercalvinismo de closet. Hipercalvinismo. Pero vamos a pasar a explicar un poco acerca de esto y por qué le puse hipercalvinismo de closet. Personalmente estoy convencido de que a veces nosotros nos comportamos como si fuéramos hipercalvinistas. A veces nos comportamos como si fuéramos arminianos. Nos vamos a un extremo y a veces nos vamos al otro extremo de comportarnos como si fuéramos hipercalvinistas. Y es que en general los seres humanos nos comportamos como péndulos. ¿Qué es un péndulo? Es un instrumento que va de un extremo al otro, oscila de un extremo al otro. Voy a dibujarlo aquí. Ahorita ya es muy raro ver un reloj de péndulo, pero los que tienen la suficiente edad probablemente les tocó ver esos relojes. Y los seres humanos nos comportamos de una manera pendular. Nos vamos de un extremo al otro. Podemos pasar de una extrema confianza a una extrema inseguridad. Nos comportamos de manera pendular en sentido emocional, pero también nos podemos comportar de manera pendular en sentido espiritual. Incluso encontramos ejemplos en la Biblia de personas que se comportaron así, como un péndulo. Por ejemplo, el caso del apóstol Pedro. Una noche antes del arresto del Señor Jesucristo, muestra su extrema confianza diciendo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Esa declaración es muy particular porque los otros apóstoles estaban presentes cuando él lo dijo. Es como si lo señalara y dijera: aunque todos estos te negaren, yo no. Se fue de un lado del péndulo, una confianza extrema, y al siguiente día, ¿qué pasó? No conozco al hombre, dice el apóstol Pedro. De una confianza extrema a una cobardía extrema, comportamiento pendular. Nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Otro caso es el de Elías. Está muy alto. Elías un día confronta 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan de la historia en el libro de los Reyes? Un día confronta 450 profetas de Baal y al otro día huye atemorizado por las amenazas de una mujer. Un comportamiento pendular. Otro caso de esto es Moisés. Un día es conocido como el hombre más manso de la tierra. Se pone entre Dios y el pueblo de Israel, al grado que dice: si no los vas a perdonar, bórrame también de tu libro. ¿Y qué pasa después? El hombre más manso de la tierra golpea a la roca y como retribución no puede entrar, no puede conocer la tierra prometida. Entonces nosotros nos comportamos de manera pendular en muchas áreas de nuestras propias vidas, y en el tema de la salvación lo mismo pasa. Existen dos extremos del péndulo. Por un lado está el llamado hipercalvinismo, lo que vamos a pasar a definir en unos momentos. Ese es un lado del péndulo.
Y en el otro extremo estaría el arminianismo. Ese sería el otro extremo del péndulo. En el lado del hipercalvinismo, las personas que sostienen esta doctrina creen que Dios es absolutamente soberano, y en eso estamos de acuerdo con ellos. Es absolutamente soberano. El problema con el hipercalvinismo es que Dios es tan soberano que toda responsabilidad humana queda anulada. Dios es soberano y por lo tanto el hombre no es responsable. Dios tiene a sus elegidos para los hipercalvinistas, y estos elegidos de Dios van a llegar a ser salvos, hagamos lo que hagamos, prediquemos o no prediquemos, ellos van a llegar a ser salvos de todos modos. Es lo que creen los hipercalvinistas. Ya está todo hecho, Dios eligió en la eternidad y los elegidos van a llegar a ser salvos, hagamos lo que hagamos. No es necesario evangelizar, no es necesario predicar, no es necesario orar, porque como quiera van a llegar a ser salvos. Ese es un extremo. Y el otro extremo, el pelagianismo y el arminianismo enseñan que la salvación está en manos 100% del hombre. La salvación está en manos del hombre. Dice un arminiano, si tú vas y le predicas a alguien y esa persona no acepta, no se puede hacer nada, ya no quiso. Ni Dios puede hacer nada. Si esa persona no acepta, no se arrepiente, no quiere, no se puede hacer nada ya. Él no quiso, se está condenando porque no quiso, ni Dios puede hacer nada ahí al respecto. Entonces, el hipercalvinismo, por un lado, anula la responsabilidad humana. Para los hipercalvinistas el hombre no es responsable. Y del otro lado, en el arminianismo, lo que es anulado es la soberanía de Dios. Nosotros, ¿en dónde estamos en este péndulo, hermanos y amigos? ¿En dónde estaríamos nosotros? Se supone que nosotros afirmamos estar en el centro. Se supone. Por un lado decimos que Dios es absolutamente soberano, pero al mismo tiempo también afirmamos, si quieres me lo acerco de acá. No, pero por un lado afirmamos ambas verdades, que Dios es absolutamente soberano y que al mismo tiempo el hombre es absolutamente responsable. Y los que se pierden porque quieren perderse. Dios no tiene nada que ver en el asunto. Pero en la práctica a veces nos vamos hacia un lado del péndulo y a veces nos vamos hacia el otro lado del péndulo. A veces nos comportamos como si fuéramos hipercalvinistas en la práctica. ¿En qué sentido? Nos comportamos como hipercalvinistas en nuestro evangelismo. Se ve reflejado que no hemos entendido bien esta doctrina de la elección, pero también nos podemos comportar como hipercalvinistas en nuestras oraciones, en la forma en la que oramos, en la forma en la que pedimos por los perdidos. Podemos manifestar que no hemos entendido bien este asunto de que Dios es completamente soberano y al mismo tiempo el hombre es completamente responsable. En la práctica podemos caer en eso. Vamos a pasar brevemente a definir y a explicar brevemente la doctrina de la elección. La prédica no se trata de la elección, pero vamos a pasar a definirla brevemente para tomar como punto de partida la enseñanza bíblica de la elección. Vamos a buscar 4 textos, comenzando con Efesios capítulo 1. Es increíble esta doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Fíjense que el día de ayer comencé con una gripa muy intensa, me empezó un escurrimiento y una tos, pero el viernes, ya ven que fue el Día de las Madres el fin de semana ayer,
El viernes llevé a mi madre a cenar, porque el sábado no iba a poder estar con ella. Y en la noche todos traían suéter, excepto yo. Yo no traía suéter y aparte nos comimos un helado. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, permitiste que me enfermara si voy a predicar mañana? Tú no te pusiste suéter. No sé si me doy a entender. Pero a veces le queremos echar la culpa a Dios de la circunstancia. ¿Por qué permitiste que me asaltaran? ¿Para qué andas pasando por Tepito a las 11 de la noche también tú? O sea, Dios es soberano, pero también nosotros somos completamente responsables. Efesios 1, se me hace increíble que existan arminianos teniendo estos 4 versículos que vamos a leer. La pura lectura de estos versículos hablan de cómo Dios es soberano en la salvación. Ni siquiera vamos a hacer una explicación. La pura lectura nos habla de esto. Versículo 3 de Efesios 1, 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo se realizó esta elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. No nos escogió porque fuéramos santos. No éramos santos, éramos pecadores. Nos escogió para que fuéramos. Lo interesante es que esta elección ocurre antes de que siquiera naciéramos. Todavía no nacíamos, todavía ni existía este mundo, todavía ni Adán ni Eva habían sido creados y Dios ya nos había escogido para salvación. El segundo versículo está en 2 de Tesalonicenses 2. La pura lectura nos quita de toda duda de esto que estamos hablando, de la elección de gracia o la predestinación. 2 de Tesalonicenses 2. Versículo 13. Es exactamente la misma idea del versículo anterior, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, es decir, desde la eternidad, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde el principio, haciendo referencia a la eternidad pasada, como la llaman algunos teólogos. 2 de Timoteo, simplemente estamos leyendo, no los estamos explicando estos versículos, pero la pura lectura nos aclara esto. Antes de leer este texto, yo considero, hermanos, este comentario no lo tengo aquí apuntado, pero es algo que siempre he pensado. Yo pienso que los creyentes deberíamos de ser capaces de exponer las doctrinas de la gracia, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos, sin necesidad de acudir a un bosquejo. Eso es lo más básico de la fe, las doctrinas de la gracia. Recuerdo que el pastor Moisés platicaba una anécdota acerca de cuando estaba en la iglesia Pentecostés. Su pastor de entonces lo encontró leyendo un libro y le preguntó: Moisés, ¿qué estás leyendo? Y el pastor Moisés, en ese tiempo no era pastor, le dijo: es sobre la predestinación. Y este hombre le respondió: ¡ay, qué profundo! Y algunos piensan: sí, la elección, la predestinación son las cosas más profundas, es lo básico. Y nosotros deberíamos de ser capaces de saber exponerlas sin ningún bosquejo. Es la forma en la que funciona la salvación. Ya tienen 2 de Timoteo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué no nos escogió conforme a nuestras obras? Porque todavía ni obrábamos nada, ni existíamos. No habíamos hecho nada ni bueno ni malo. Entonces Dios no nos escogió tomando en cuenta algo que hubiéramos hecho. Como dicen los arminianos, Dios vio al futuro, vio que se arrepentía fulano, entonces lo escogió. Eso es una tontería. No nos escogió conforme a nuestras obras porque aún no habíamos hecho nada. Dice: no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Por último, Romanos 9. Para mí el texto más fuerte acerca de este tema, la elección de Jacob versus Esaú. Romanos 9. Versículo 10. Dice así la Escritura: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: para que el propósito de ser Dios quien elige se cumpliera. Es una muy buena traducción en este versículo. Dice: no por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué fue lo que tomó en cuenta? El texto lo está diciendo: no tomó en cuenta nada, porque fueron escogidos antes de que siquiera hiciesen algo bueno o malo. Los eligió de pura gracia, es una elección de gracia. No tomó en cuenta sus buenas obras, porque para empezar no podían hacer buenas obras, y no tomó en cuenta tampoco las malas obras de Esaú, porque todavía no las hacía. Lo que esta doctrina enseña, en resumen, es que el destino eterno de cada persona que llega a nacer a este mundo fue decidido en la eternidad. El destino eterno de cada persona que llega a nacer en este mundo fue decidido en la eternidad, antes de que naciese. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en estos cuneros del Seguro Social o del ISSSTE. Puede haber 40, 30 niños en ese cunero. Pues Dios ya sabe cómo van a terminar esos niños. Si van a terminar en el cielo o se irán a la condenación eterna. Dios ya lo sabe, porque el destino eterno de cada ser humano fue decidido desde la eternidad. Los que irán al cielo por la gracia de Dios. Y los que irán al infierno por sus propios pecados. Los que se pierden por sus propios pecados. Nadie va al infierno por causa de la elección. Ese punto lo tenemos que entender muy bien. Lo repito, nadie va al infierno por haberse quedado fuera de la elección. Ninguno podrá decir en el día del juicio: pues me perdí porque Dios no me escogió. No, nadie podrá decir eso. La elección no es la causa de que miles de personas vayan al infierno. ¿Cuál es la causa? Sus propios pecados. No le pueden echar la culpa a Dios de su perdición. Los que se pierden a causa de sus propios pecados. ¿Recuerdan esta doctrina? Hay dos caras de la misma moneda. Por un lado está la elección para salvación y por otro lado está la reprobación. Pero hay que entender bien esta doctrina bíblica de la reprobación. No significa que Dios reprueba a nadie. Por poner un ejemplo, en la escuela te hacen examen de matemáticas y sacas 0. ¿El maestro te está reprobando cuando te pone 0? ¿Quién te está reprobando? Tú mismo te estás reprobando. La doctrina de la reprobación enseña que los seres humanos nos reprobamos a nosotros mismos. Dios no reprueba a nadie. Dios le da el sí a los escogidos, los otros ya tienen el no. No sé si me doy a entender, quedamos reprobados en la caída. Sin embargo, algunas personas enseñan la doble predestinación, que Dios elige a unos para el cielo y Dios elige a otros para el infierno. Esto es una aberración.
Dios no elige a nadie para el infierno. Las personas se van porque quieren irse a causa de sus propios pecados. Dios no reprueba a nadie. El ser humano se reprobó a sí mismo. A sí mismo. Los que se pierden por su propio pecado. Es necesario entender esto así, que Dios elige para salvación y no elige para condenación. Eso es en síntesis lo que enseña la doctrina bíblica de la elección. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué era necesaria la elección? ¿Por qué es necesario que Dios elija? Y aquí entra de por medio otra doctrina, la doctrina de la depravación total. Es necesario que Dios elija, porque si Dios no elige, el ser humano por naturaleza no elegiría a Dios. Si Dios no nos elige desde antes de la fundación del mundo, todos nos perderíamos. Era necesaria una elección porque de lo contrario todos iríamos a la perdición eterna. Por naturaleza el hombre no busca a Dios, dice la Escritura en Romanos 3, versículo 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como consecuencia de la caída, el ser humano quedó en un estado de muerte espiritual, incapaz de buscar a Dios, incapaz de tener fe, incapaz de guardar los mandamientos, incapaz de prepararse para la salvación. Nos volvimos por naturaleza enemigos de Dios. Por eso es necesaria una elección, porque si Dios no elige y no nos llama, todos nos perderíamos, todos nos iríamos a la perdición eterna. Esta doctrina de la elección es una gran verdad muy gloriosa que nosotros amamos, enseñamos y defendemos. Sin embargo, es una verdad que muchas veces no entendemos bien, no la hemos entendido bien, y esta falta de entendimiento nos puede llevar a errores en la práctica. Por ejemplo, nos puede llevar a errores que se ven reflejados en nuestro evangelismo. Un mal entendimiento de la elección se puede ver reflejado en nuestro evangelismo, en la forma en la que evangelizamos. Pero también un mal entendimiento de la elección se puede ver reflejado en la manera en la que oramos por los perdidos. En la manera en la que oramos por los perdidos puede quedar de manifiesto que no hemos entendido bien esta doctrina. Quisiera ponerles algunos ejemplos y créanme, hermanos, que este tipo de oraciones que voy a mencionar a continuación, yo las he escuchado en esta misma iglesia, en los cultos de oración, y son errores que nosotros tenemos que ir corrigiendo. Estas oraciones yo las he escuchado tanto en viernes como en domingo, cuando le piden a algún hermano X que ore por los perdidos, y yo estoy ahí sentado escuchando y yo me tomo la prerrogativa de decir en mi mente, yo no voy a decir amén a esa oración, porque lo que estás pidiendo no es bíblico, no es conforme a la Escritura, y son cosas que debemos ir corrigiendo. Por ejemplo, en una ocasión escuché la siguiente oración: Señor, te pedimos que los elijas para salvación. ¿Eso es una oración bíblica? ¿Pedirle a Dios que elija a alguien? No, porque la elección no se está llevando a cabo en el presente. La elección se llevó a cabo en el pasado. Dios no está eligiendo ahorita a nadie. Esa no es una oración bíblica, que alguien pida, te pido que los elijas. Otra oración: Señor, llama a tus escogidos de Ciudad Neza al arrepentimiento. Eso tampoco es una oración bíblica. Ahorita vamos a ver por qué, vamos a profundizarnos más en este punto. Señor, ten misericordia de tus escogidos. Señor, salva a tus escogidos. ¿Cuál es el problema con estas oraciones, hermanos? El problema es que no hay ninguna oración en la Escritura así. Ninguno de los apóstoles oró así. Todo lo contrario, en la Escritura se nos manda a orar por todos, sin acepción de personas. Nosotros tenemos que orar por todos. Orar apelando a la elección
es un error que vamos a pasar a demostrar. Y es a lo que me refiero con que a veces somos hipercalvinistas de closet. No debemos orar apelando a la elección. A la hora de pedir por un perdido tenemos que apelar a la misericordia y a la gracia de Dios, no a la elección. No hay ninguno, de nuevo, no hay ningún ejemplo en las Escrituras donde los apóstoles oraran así. Todo lo contrario, ellos oraban por todos. Primera de Timoteo, por favor, vamos a ver esto. Capítulo 2. Es muy importante entender este punto. Créanme que tiene muy poco tiempo que yo entendí esto, de que no debemos apelar a la elección a la hora de orar por un perdido. Primera de Timoteo 2, y damos lectura a partir del versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Se dan cuenta? No nada más en favor de los escogidos, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, no podemos pedir solamente por los escogidos, debemos de pedir por todos los hombres. Pero ¿por qué no podemos pedir por los escogidos que no han sido salvos? ¿Saben cuál es la respuesta? Es más sencilla de lo que creen. No debemos pedir en este sentido porque no nos fue revelado a nosotros quiénes son los escogidos. Es algo que Dios nos ha escondido. No debemos apelar a la elección porque la elección es algo que nos fue escondido, que nos fue velado. Ni ustedes, ni yo, ni nadie jamás sabrá quiénes son los escogidos hasta que se manifiesta su salvación. Pero antes, cuando están perdidos, no nos es dado saber quiénes son. Y por lo tanto, como no sabemos quiénes son los escogidos, nosotros tenemos que orar por todos. Por todos. Nos enseñaban en el instituto hace como 3 meses que orar así, orar apelando a la elección, es condicionar a Dios. Es como si nosotros dijéramos: Señor, pues si se pierden, es tu culpa, porque no los escogiste. Y hemos orado así, o hemos escuchado oraciones así sin darnos cuenta de que es lo que estamos pidiendo. De verdad es como si dijéramos: es que si se pierden va a ser tu culpa, porque no los escogiste. No debemos apelar a la elección a la hora de orar. Tenemos que apelar ¿a qué? A la misericordia. Ten misericordia de fulano, de sutano, ten misericordia de mis hijos, ten piedad, compadécete. Esas oraciones sí están en la Biblia. En el Antiguo Testamento: acuérdate de tu pacto, acuérdate de la misericordia, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Jacob. Oramos en base a la misericordia, que Dios tenga misericordia de la persona por la que estamos orando. No debemos orar en base a la elección. Tampoco es bueno orar en base a un llamamiento eficaz. Imagínense que pidamos: llámalo eficazmente, y que el pecador esté presente escuchando eso. Pues yo me quedo aquí sentado, no hago nada hasta que Dios me quiera llamar eficazmente. No. Oramos en base, pedimos por misericordia para ellos. Muéstrale su pecado, compadécete, ten piedad, ten misericordia. No son buenas oraciones cuando apelamos a la elección. Son malas oraciones. Y si ustedes las escuchan, están en su derecho de no decir amén a eso. Porque es condicionar a Dios para que salve en base a algo que no nos fue dicho. Y las implicaciones de no entender esto son más. Ahorita vamos a pasar a otras. Pero antes vamos a Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Solamente vamos a dar lectura al versículo 9. Nuestro Señor, en su omnisciencia, ustedes saben que aún en su forma humana el Señor Jesucristo mostraba rasgos de ser omnisciente.
¿Se acuerdan cuando dice que Él conocía el corazón de todos? Escuchen en su omnisciencia la declaración que Él hace aquí. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pregunta, ¿podemos orar así nosotros? Podemos, la mayoría de las oraciones en el Nuevo Testamento son oraciones modelos que podemos tomar y orar. El hermano Tomás daba una serie orando la palabra de Dios. ¿Podemos tomar esta oración como una oración modelo? La respuesta es no. Imagínense que un hermano, a la hora de dirigir el culto, dijera esto: no te ruego por todos, sino solo por los escogidos. Imagínense que dijera eso. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Él no sabe quiénes son los escogidos. El Señor puede orar así porque Él los conoce, pero a nosotros nos fue escondido eso. Nosotros, si hay 100 personas aquí, tenemos que orar por las 100. Imagínense hacer esa distinción. Solo te ruego por los escogidos. Los otros están aquí perdiendo su tiempo. Nunca van a llegar a ser salvos. Nosotros no sabemos. Nos fue escondido esto. Nos fue escondido. Esta doctrina de la elección, en un sentido práctico, a los creyentes nos tiene que hacer que en nuestros corazones se produzca profunda gratitud. Cuando entendemos, llegué a ser salvo porque Él me escogió antes de la fundación del mundo, me amó antes de la fundación del mundo, no tomó en cuenta mis pecados. Esa es una de las aplicaciones más importantes de esta doctrina, producir corazones llenos de gratitud. Inclusive lo hemos plasmado en nuestros himnos. Escogido fui de Dios en el amado, dice uno de los himnos. Hay un himno hermoso de este autor, tenemos varios himnos de él en el himnario, se llama Isaac Watts. Cuán solemne y dulce aquel lugar. En este himno, en una estrofa, se me pone la piel chinita cuando la escucho. El corazón clama así, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor, por qué será que me escogiste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad, cuando miles de hambre mueren allá afuera rehusando tu verdad? Eso es lo que debe producir la elección, profunda gratitud. Pero en la práctica no debemos vivir meditando y considerando esto en el tema de nuestro evangelismo y en el tema de nuestras oraciones. Todo lo contrario, debemos de vivir, y espero que esto no se malinterprete, debemos de vivir como si no hubiera elección. Debemos de vivir como si no hubiera Dios elegido, como si no hubiera decreto, como si no hubiera predestinación. ¿A qué me refiero? Como no nos fue dado saber quiénes son los escogidos, tenemos que orar por todos por igual, predicarle a todos por igual, como si no existiera esta doctrina. Aunque no la ignoramos, la conocemos y la amamos, en la práctica deberíamos de vivir como si no hubiera elección, como si todos, más bien, el evangelio se ofrece libremente a todos. El hipercalvinismo no cree en la doctrina de la oferta universal del evangelio, pero el evangelio se ofrece de manera universal a todos. En la práctica debemos de vivir como si no hubiera elección. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que un comerciante tiene una tienda de abarrotes, tiene un negocio, un comerciante, una tienda de abarrotes, el negocio que sea. Y este comerciante, por alguna forma, esto es hipotético, pudiera ver el futuro y pudiera ver que el lunes no se va a vender nada, que él pudiera ver el futuro y que pudiera ver que el día lunes no va a vender nada. ¿Qué pensaría él? ¿Para qué abro? ¿No? Es pérdida de tiempo, no se va a vender nada. Pero como no hay forma de que él sepa, no existe forma de que él sepa si se va a vender o no, y como él tiene que vivir de su negocio, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que abrir y tiene que vender, aunque él no sepa si se va a vender o no. De la misma manera, como nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, como no nos fue dado conocer
los planes y propósitos de Dios, solo tenemos que ver que nuestra responsabilidad. Lo que Dios vaya a hacer, sus planes y propósitos son asunto de Él. Nosotros solo tenemos que ver nuestra responsabilidad. Hace tiempo platicaba con el pastor Abraham anoche, y hace tiempo una persona me dijo, es que luego yo me pongo a pensar, Gerardo, ¿será escogido mi hijo? Y yo por dentro, ¿saben qué le respondí? Por dentro, no se lo dije así. ¿Qué te importa a ti eso? Pero si alguien les pregunta eso, respóndanle así. ¿Serán escogidos mis hijos? ¿A ti qué te importa? Tú háblales. Eso no te fue dado conocer. Imagínense que un padre de familia con 4 hijos comenzara a pensar, ¿serán escogidos mis hijos? Que se pusiera optimista y dijera, ¿serán escogidos al menos 3? ¿O al menos 2? ¿O al menos 1? Él no debe de pensar eso. ¿Cuál es su responsabilidad? Tiene que hablarle a los 4, tiene que predicarle, bueno, ya dije hablarle, tiene que orar por los 4 por igual, disciplinar a los 4. Él tiene que cumplir con su responsabilidad. A él no le fue concedido saber si sus hijos son escogidos o no. No es algo en lo que deberíamos de estar meditando. En el momento en el que estemos pensando eso, ¿qué pasa? Entra el desánimo. Y es algo que no nos fue concedido saber. Nunca nos fue concedido y nunca nos será concedido saber. Para los que tenemos hijos aquí, les haría yo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos desanimemos de hablarles a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya les perdamos la esperanza y nos desanimemos? Pensaríamos, pues es que yo ya le he hablado 18 años y no responde ya, para mí que este no es, para mí que este ya está perdido, para mí que este quedó fuera de la elección. Es que ya le he hablado 30 años y no responde. Yo pienso que este sí no, este sí se va a perder. ¿Cuánto tiempo tenemos, cuándo tenemos permiso ya para desanimarnos de hablarles a nuestros hijos? ¿Cuándo? Podríamos decir, hermanos, que puede haber padres que no vean a sus hijos salvos y que vayan a la tumba y que sus hijos lleguen a ser salvos después de que ellos mueran. Esto también ejercita nuestra paciencia. No tenemos que desanimarnos. Nosotros no sabemos si son escogidos o no, y no nos va a ser dicho y no nos es permitido estar pensando en algo así. Hay una historia, conocen a George Mueller o han escuchado hablar de George Mueller, este hombre de los orfanatos. En una de sus biografías se nos dice que Mueller oró por 5 de sus amigos. Él tenía 5 amigos, tuvo 5 amigos cercanos en su vida, y Mueller oró por la salvación de sus 5 amigos. ¿Saben cuál fue el resultado? El primero de sus amigos fue salvo a los pocos años que Mueller comenzó a predicarle y a orar por él. Si a Mueller tiene 5 amigos, el primero de sus amigos es salvo a los pocos meses de que Mueller está orando por él y le está predicando. 2 de sus amigos se convirtieron después de 10 años. Mueller estuvo orando por ellos 10 años y después de 10 años se convirtieron 2 de sus amigos. El tercero de sus amigos fue salvo 25 años después de que Mueller estuvo orando por él. 25 años tardó. Y el último de sus amigos, por el cual Mueller oró más de 50 años, no fue convertido y Mueller murió. Pero dicen varios testimonios que lo conocieron que este hombre llegó a ser salvo años después de la muerte de Mueller. 50 años y no se desanimó. Si Mueller no se desanimó con sus amigos, tú te desanimarás de hablarle y de orar por tus hijos. ¿Hasta cuándo tienes permiso de dejar de hablarles? Debemos de vivir, hermanos, como si la salvación de nuestros hijos y de las demás personas dependieran de nosotros. Debemos de vivir así en la práctica, como si la salvación de nuestro prójimo, de las personas que nos rodean, dependiera
de nosotros, de nuestro testimonio en casa, de nuestras oraciones, de la disciplina, del amor. Ustedes conocen también a Jonathan Edwards. 9 hijos y los 9 salvos. ¿Qué diremos? ¿Por qué fueron salvos los 9 hijos de Edwards? ¿Porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿O porque Edwards y su esposa hicieron su trabajo de manera responsable, orando por ellos, evangelizándolos? ¿Qué diremos? ¿Cuál es la respuesta? Las dos. Pero les apuesto lo que quieran a que Edwards no tenía en mente la elección, sino su propia responsabilidad. Lo mismo podemos decir del caso de nuestro hermano Tomás. 3 hijos y los 3 salvos. Mark, Luke y Carolina. ¿Fueron salvos porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿O porque Él les estuvo hablando, estuvo orando desde que estaba embarazada la hermana, los disciplinó? ¿Cuál es la respuesta? Las dos. Pero como Él no sabía si eran escogidos o no, Él tenía que cumplir solamente con su responsabilidad. Con su responsabilidad. A eso me refiero con que tenemos que vivir como si no hubiera elección. ¿Será que mi hijo es escogido? ¿Qué te importa? Tú háblale. Nunca lo vas a saber. Y aparte, la gracia se ofrece libremente a todos. No se ofrece solamente a los escogidos. La oferta del Evangelio es universal y los que la rechazan se pierden porque ellos la rechazaron. No le deben de echar la culpa a la elección. Yo me perdí porque no fui escogido. Nadie puede decir eso. Un caso famoso en la historia del cristianismo, conocen al rey del rock, Elvis Presley. Su padre de Elvis Presley fue pastor, fue ministro de una iglesia bautista bíblica. Elvis desde pequeño escuchó el evangelio de la gracia, pero ustedes saben cómo terminó este hombre, en las drogas. Imagínense a Elvis desde el infierno decir, bueno, según lo que mi papá predicaba, yo estoy aquí porque Dios no me escogió. ¿Puede decir eso? ¿Saben qué le puede contestar Dios? Tuviste un padre pastor, creciste en una iglesia bíblica. No le eches la culpa a la elección, te perdiste porque tú rechazaste al Salvador que te ofrecían cada 8 días en esa iglesia. El Evangelio se ofrece libremente. Les repito, aunque amamos esta doctrina, como no nos fue concedido conocerla, conocer quiénes son, los escogidos, tenemos que vivir como si no hubiera elección, como si dependiera de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestras oraciones, ejercitar nuestra paciencia, por lo menos con nuestros hijos. Vamos a avanzar a otro texto, capítulo 18 del libro de los Hechos. Hechos 18, versículo 5. A partir del versículo 5 nos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Como paréntesis, estar entregado por entero hace referencia a que Pablo no tenía otro oficio. Algunos encuentran en Pablo un pastor bivocacional, una doctrina que alguien se inventó, que no está en la Biblia de nadie. Esta frase, Pablo está entregado por entero, habla de que Pablo se dedicaba 100% al ministerio, no era bivocacional. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos se oponían a Pablo y blasfemaban, les dijo, es decir, Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Lo que nos interesa está a partir del versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Dios le dice a Pablo: tengo mucho pueblo en Corinto. Tú habla, no calles, tú predica. ¿Por qué? Porque hay escogidos en Corinto. Pero eso se lo está diciendo un Dios que es omnisciente, que sabe quiénes son. Pregunta, hermanos, ¿Dios nos ha dicho, tengo mucho pueblo en Ciudad Neza? ¿Tengo mucho pueblo en la San Felipe? ¿Tengo mucho pueblo en Chimalhuacán? Dios no nos ha dicho eso. No se lo ha dicho al pastor Moisés ni al hermano Tomás. Dios nunca nos ha dicho, prediquen porque yo tengo mucho pueblo en esa. No nos es dado saber si hay escogidos o no en Ciudad Neza. Escuché una predicación de un pastor muy famoso, reformado, que decía: la elección es el mejor incentivo para el evangelismo. Vamos y predicamos tratando de buscar escogidos. Está en un error este hermano. La motivación para predicar no es a ver si hoy me sale un escogido ahí. La motivación correcta para predicar es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo que ha sido derramado en nuestros corazones. Queremos ver a nuestro prójimo salvo. Esa es la motivación. Nosotros no sabemos si habrá mucho pueblo, si habrá poco pueblo, nunca lo vamos a saber. Y aún así tenemos que predicar. No nos fue dicho eso a nadie. Lo que sí nos fue dicho fue: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Escritura enfatiza nuestra responsabilidad. No nos manda a tratar de indagar en la elección. Hay jóvenes aquí que han argumentado con sus padres: pues es que ¿qué tal si no soy escogido? De nuevo, la respuesta: ¿a ti qué te importa eso? Eso es de Dios. Tú busca a Dios, tú arrepiéntete de tus pecados. Esta doctrina gloriosa de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana la creemos aunque no podamos entender a ciencia cierta cómo funciona. Por ejemplo, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. La Escritura afirma ambas verdades por igual. Hechos capítulo 2, damos lectura a partir del versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, es decir, como ustedes mismos vieron. Y lo que nos interesa es lo que dice el 23. A este, es decir, a Jesús el Nazareno, que describió en los versículos anteriores, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuchen, ¿qué significa que Cristo fue entregado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios? ¿Qué significa esto? Que estaba decretado que Cristo iba a ser entregado. ¿Quién decretó esto? Dios. Soberanía de Dios. Él fue entregado por Dios. Sin embargo, después de la coma dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Es decir, Dios decretó que Cristo muriera en la cruz, pero ustedes lo mataron y ustedes son responsables de esa muerte, aunque Dios lo haya decretado. Lo mismo en el caso de José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Ustedes pensaron mal de mí,
pero Dios tornó esto. Otro ejemplo de esto, Filipenses 2. Aunque estos ejemplos no están enfocados en la salvación, lo que nos interesa es la verdad que están detrás. Dios es absolutamente soberano, pero nosotros somos absolutamente responsables. Filipenses 2. Este texto lo sabemos de memoria, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, es decir, ustedes son obedientes no solo cuando estoy aquí presente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, Pablo ya no estaba ahí y los filipenses seguían siendo obedientes. Es interesante esto porque hay muchos empleados que cuando está el patrón son bien acomedidos, bien hacendosos, pero no más se va el patrón, sacan el teléfono y se ponen a chatear en el pleno trabajo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está lo que nos interesa. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que ocuparnos. Responsabilidad humana, soberanía divina. Dios no va a producir nada si no nos ocupamos nosotros en nuestra propia salvación. Lo mismo funciona en la salvación. Dios no va a salvar a nadie que no le busque. Dios no va a salvar a nadie que no venga a Cristo, que no le busque. De nuevo soy enfático toda la prédica, como si no hubiera elección. Yo tengo que ver mi responsabilidad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente los que busquen verdaderamente a Dios lo van a encontrar. Los demás, no. Los demás, no. Recuerdo que hace como 3, 4 meses predicaba aquí mismo y un comentario despertó polémica en algún hermano, lo platicó conmigo directamente. Mi comentario era: Dios no te va a salvar si vienes solamente por pura costumbre y no vienes a buscarlo. Y el hermano me decía: pues es que yo creo que hay personas que vinieron por costumbre y Dios los terminó salvando. Pues lo único que puedo responder, pues sigue viniendo por costumbre a ver si Dios te salva. No, Dios no te va a salvar si no vienes a buscarlo. Y para los padres y para los que están evangelizando a alguien, yo les preguntaría: ¿cuántos van a poder decir en el día del juicio: hice todo lo que estaba en mis manos para la salvación de mis hijos? Como dijo Pablo en el versículo que leímos anteriormente: limpio estoy de la sangre de mis hijos porque yo hice todo lo que estaba en mis manos. ¿Cuántos van a poder decir así en el día del juicio? No solamente de sus hijos, sino de todas las personas que Dios ha puesto en sus círculos. Yo estoy limpio de la sangre de todos porque yo he hecho todo lo que estaba en mis manos para su salvación. He dado testimonio con mi vida, les he predicado el evangelio, he estado orando por ellos. ¿Cuántos van a poder decir así? La mamá de Spurgeon, Elisa Spurgeon, en una predicación Spurgeon se acuerda de las palabras de su madre cuando a la hora de orar por los alimentos estaba Spurgeon con sus hermanos, eran unos niños, y Spurgeon se acuerda de las palabras que su madre, se llama Elisa Spurgeon, hacía a la hora de orar por los alimentos. Esta mujer oraba así: ahora, Señor, mis hijos continúan en sus pecados, así que no perecerán por ignorancia, y en el día del juicio mi alma tendrá que ser testigo en contra de ellos. Escuchen lo que está diciendo la mamá de Spurgeon. Se les ha hablado, se ha orado por ellos. Si aún así se pierden,
En el día del juicio voy a ser testigo contra ellos. ¿Cuántos pueden decir lo mismo acerca de sus hijos? Yo les he hablado y si se pierden, seré testigo. Pero no solamente en contra de sus hijos, en contra de todas las personas que están en su círculo. Spurgeon también decía sobre este mismo tema, esta es una cita literal de él: Dios salva a los hombres por medio de la predicación y por eso predico, con la esperanza de que Dios salve. No dijo Spurgeon, predico con la esperanza de que vengan escogidos ese día. Y algunos podemos entender así, encontrar en la predestinación un pretexto para ya no orar, Dios los va a salvar como sea, o para no predicar. Predico con la esperanza de que Dios los salve. Termino con las siguientes palabras. Para los que están en esta sala y que siguen perdidos en sus delitos y pecados. ¿Por qué tú no has sido salvo? Tú que estás escuchando esto y que sigues perdido, ¿por qué no has sido salvo? ¿Por qué sigues en tus pecados, en tus delitos, en tu rebeldía? Si no puedes responder a esta pregunta, ¿por qué no has sido salvo? Siendo que el Evangelio se te ha ofrecido muchas veces desde este púlpito. El pastor Moisés lo ha hecho en repetidas ocasiones y todos los hermanos que se han parado lo han hecho. ¿Por qué sigues rechazando al Salvador que se te sigue ofreciendo cada 8 días aquí? ¿Por qué no has sido salvo? Si tú no puedes responder esta pregunta, permíteme responderla por ti. Sencillamente no has sido salvo porque la salvación no es algo de tu interés. No has sido salvo porque la salvación no está en tu lista de prioridades. En tu lista de prioridades aparece tu trabajo, tus pasatiempos, tu celular, tu dinero, tu carrera, tu negocio, tal vez tus hijos o tus padres, pero el perdón de tus pecados no está dentro de tus prioridades. Por eso no has sido salvo. No has sido salvo porque sigues menospreciando las cosas de Dios. Vienes al culto por costumbre o por obligación. Tu mente se distrae fácilmente de lo que estás escuchando, el sueño te vence fácilmente, haces resoluciones temporales cuando te pasa algo malo. ¿Te pasa algo malo? No, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a buscar a Dios, pero son temporales. Por eso no has sido salvo. En resumen, tú no has sido salvo porque no has querido. No le eches la culpa a Dios. Dios quiere salvarte. Si estás aquí en esta tarde, Dios quiere salvarte. Muestra de ello es que estás aquí en una iglesia escuchando el mensaje del Evangelio. Miles de personas están en esta misma hora, en este mismo día, escuchando puras tonterías, que prosperidad y que tú eres un campeón y que Dios quiere que no te enfermes y que Dios quiere que tengas mucho dinero. Pero tú estás escuchando que la gracia y la misericordia de Dios se ofrece libremente a todos y que los que no la quieren recibir se van a perder porque voluntariamente decidieron rechazar esta gracia que se te ofrece el día de hoy. ¿Por qué la sigues rechazando? Hoy el Salvador está con los brazos abiertos diciéndole a todos ustedes que están perdidos, vengan a mí. Y si ustedes no vienen, es porque no quieren venir y están rechazando la oferta del Evangelio que cariñosamente nuestro Salvador ofrece a todas las personas, no solamente a los escogidos, a todos es ofrecido el Evangelio. Vamos a terminar orando. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por Cristo, por su persona y su obra, sin la cual todos nosotros estaríamos perdidos. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento en esta doctrina tan importante, para que podamos ver el lado de nuestra responsabilidad, lo que sí nos corresponde, y no el énfasis sea en tu decreto y tu elección que nos has ocultado. Padre, te pedimos todos por cada uno de nuestros hermanos y amigos aquí presentes que son padres.
para que no se desanimen nunca de hablarles a sus hijos, de seguir orando por ellos. Como decíamos en el mensaje, nosotros no sabemos si aún después de nuestras muertes tú los llamarás a la salvación, no lo sabemos. Permítenos no desanimarnos, permítenos seguirles hablando, que no quede en nosotros si ellos se pierden. Te damos gracias por este tiempo, por habernos reunido. Ayúdanos a meditar en esto y aumenta nuestra fe también en esto. Que esto nos motive al evangelismo, compartir tu palabra con nuestro prójimo, con nuestros hijos. Que en todas las cosas tu nombre reciba toda la gloria, pues tú eres el único digno y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie para cantar el último himno. Y en relación a los himnos, hermanos, más quiero compartirles este versículo para que se lo lleven ahí en sus mentes pensando. Dice, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otro servicio, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Tan importante era la alabanza en el Antiguo Testamento, que estaba a cargo de los levitas, y toda su función de esos levitas que eran escogidos para cantarle a Dios era exclusivamente cantarle. Estaban exentos de cualquier otra obra. Y dice que moraban dentro de las cámaras. Si ustedes recuerdan, en el libro de Apocalipsis nos dice que en el tabernáculo que no fue hecho de manos de hombre, en el verdadero, se alaba a Dios en todo momento cantándole santo, santo, santo. Vamos a levantar nuestra voz, hermanos, a nuestro Dios, dándole gracias por la predicación del día de hoy. Y vamos al himno número 3, por favor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos,
oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a orar para terminar el culto. Eterno Dios, Señor y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Padre, porque en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia y paciencia, Señor, sigues hablando a esta iglesia. Te damos muchas gracias por la predicación del día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque nos haces ver que el cristianismo no es tan solo venir y asistir a un culto. Se involucra toda nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros deseos, nuestra voluntad, Señor. Te rogamos porque nos ayudes, Padre, a que podamos aprender a orar, a dirigirnos a ti, a poder tomar nuestra responsabilidad, Señor, en todo lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, para no pedir por los elegidos, sino más bien ayúdanos a que nosotros cumplamos con la ordenanza de ir y predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser verdaderamente tus discípulos, amándote y predicando tu palabra, Señor. Que en algún momento cada uno de nosotros pudiera decir que estamos entregados por completo, Señor, a la predicación de la palabra. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Gerardo. Te damos gracias por este día de adoración y te rogamos, Padre, porque el día de hoy podamos tener comunión y que podamos disfrutar también de cada uno de nuestros hermanos. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.